Y ahora entonces comparto esta, porque lo podemos ver para el ciclo del fósforo o del nitrógeno. Vamos con este de acá. A ver si no es esta. Sí. Bueno, Florencia me preguntó, igual la explicación es para todos, ¿no es cierto? Pero... Sí. Ah, genial. Ok. Entonces, estamos acá viendo la imagen que nos había servido para ilustrar el ciclo del nitrógeno en las aguas de un lago. ¿Sí? Y entonces, este ciclo lo identifico aquí como un ciclo largo. No, vuelvo al del fósforo que se ve mejor la imagen. Acá. Voy al fósforo entonces. Vean ustedes, yo tengo un pool de fósforo disponible, disuelto, en las aguas abiertas, en la columna de agua, que va a ser el fósforo que absorbe el fitoplancton. ¿Sí? Pero el fósforo que absorbe los productores, que pasan la cadena trófica, aporta luego a un pool de fósforo que precipita y se acumula en los sedimentos. Perdón. Se acumula en los sedimentos donde los descomponedores descomponen justamente o desagregan esas moléculas orgánicas, liberan los elementos inorgánicos, pero lo hacen en el fondo, ¿no es así? Y nosotros cuando vimos el ciclo de mezcla de toda la columna activado por el viento, que va desde el otoño, invierno, primavera para los lagos monomícticos y que ocurre en invierno, no en invierno, en otoño o en primavera para los lagos dimícticos y que ocurre más o menos todo el tiempo en los lagos polimícticos, esa mezcla es la que recarga a la parte superior de la columna de agua de este nutriente que se suelta en el fondo, porque los procesos de descomposición cuantitativamente más importantes tienen lugar en el fondo. En ese sentido es que yo hablo de un ciclo largo, largo en el tiempo y en el espacio. El fósforo está soluble en la columna de agua, arriba en la zona trofogénica, el fitoplancton lo absorbe, los detritos orgánicos caen, se descomponen en el fondo, y es la mezcla completa de las aguas del lago la que recarga la parte superior de nutrientes para que nuevamente se puedan absorber por parte del fitoplancton y se dé nuevamente el ciclo. ¿Está bien? Denme algún tipo de señal, así yo Sí, sí, sigo sí. adelante. Genial. Bueno, eso entonces es lo que yo identifico como ciclo largo, porque ocurre desde la zona trofogénica, pero involucra a toda la verticalidad del lago. Fíjate que podemos estar hablando de un lago de 70 metros de profundidad y los nutrientes que va a tener disponible el fitoplancton para empezar a crecer en la primavera son los que trajo la mezcla desde 70 metros de profundidad. Ahora bien, cuando en el verano se establece la estratificación térmica, esa mezcla, obviamente, si estamos estratificados no está mezclado. Entonces se detuvo la mezcla completa, con lo cual en el verano ya no hay una recarga de nutrientes desde el fondo hacia la zona trofogénica. Ese mecanismo está parado. Por eso yo decía que la capacidad de carga de la zona trofogénica
se define o queda definida cuando se establece la estratificación. Porque la corriente, la mezcla, trajo una cierta cantidad de nutrientes. Se para la corriente de mezcla y entonces en el epilimnium quedó una cantidad definida que es la que va a poder transformarse en biomasa por parte del fitoplancton. Más que eso no hay. Si el único proceso que ocurriera sería la absorción y la construcción de biomasa, entonces por cada biomasa que se construye hay menos nutrientes soluble disponible en el agua. ¿Sí? Son como dos curvas cruzadas. Yo parto de mucho soluble disponible, cero biomasa, y a medida que absorbe el fitoplancton, aumenta la biomasa y disminuye lo soluble disponible. ¿Ese paso está bien? Las caras. ¿Sí? Sí, María, yo no quiero contestar porque, como te preguntó Flor, quiero que... No, pero yo necesito por lo menos alguna cara para ver si voy bien, amablemente, digamos, en la explicación, es decir, o me deliré y no me sigue nadie, porque esas cosas Sí, yo estoy siguiendo. Oh, genial, porque en el aula uno ve las caras y entonces se da cuenta si más o menos está dentro del lado de acá de la cordura o de allá, y esas cosas, entonces si no los veo no pasa, pero ahora los estoy viendo, así que buenísimo. Entonces, el agotamiento de los nutrientes, acuérdense de la clase pasada, no, la del fitoplancton, veíamos que es uno de los motivos por los cuales se detiene el crecimiento de las diatomeas. Porque ya no hay más nutrientes solubles disponibles para su construcción de más biomasa. Ahora, el que viene a salvar esta situación, por decirlo metafóricamente, es el zooplancton. Porque el zooplancton lo que hace es ingerir parte de la biomasa del fitoplancton, digerirlo, y cuando digiere, excreta nutrientes disponibles. Y eso no ocurre en todos los 70 metros del lago. Eso ocurre todo cortito en el epilimnion. Por eso yo hablaba como de dos ciclos. No son dos ciclos en verdad, sino, y es una idea de las que vamos a desarrollar en la clase que viene, cuando empecemos a ver funcionamiento del sistema, esto que decíamos, esto es un ciclo largo, pero después hay un ciclo cortito, que es fósforo absorbe es decir, fitoplancton absorbe fósforo, zooplancton come fitoplancton, zooplancton excreta y devuelve fósforo. Y tenés un mini ciclito acá, cortito. Ese ciclo es muy activo en el verano, porque es entonces la etapa de María, mayor crecimiento del fitoplancton y de mayor crecimiento del zooplancton, mayor alimentación y más cantidad de excretas. Y ya escucho sus preguntas y comentarios. Déjenme solamente terminar esta idea. Y eso es lo que permite y sostiene el crecimiento del fitoplancton a lo largo de todo el verano, independientemente de que cambie el grupo de fitoplancton, que al principio tenés diatomeas, después tenés clorofisias, después tenés ciano, pero no podrían crecer si no existiera este reciclado cortito de nutrientes que vuelve a poner disponible, soluble y disponible, el nutriente que se había inmovilizado en biomasa. Y esto en los lagos profundos es particularmente notable, porque si no fuera por ese, es la mezcla la que devuelve todo el pool de nutrientes que se acumuló en la biomasa del fondo y que los descomponedores terminaron de desintegrar, solubilizar, pero está a 70 metros de profundidad. Si no te la trae la mezcla, eso se queda ahí y no participa de nueva producción biológica. ¿Había algún comentario o alguna pregunta adicional? Yo lo entendí bastante bien, profe. Mejor. Claro, yo para cerrar la idea quería consultar
Entonces lo que hace el zooplancton es no solamente hacer un control de la población de la biomasa algal, sino que también, al, entre comillas, digerir la biomasa algal, lo que hace es, vuelve a dejar disponible la remineraliza los nutrientes de manera tal que queden disponibles para las siguientes generaciones de productores. Bueno, a grosso modo. sí, está bien lo que decís, está bien lo que decís. Voy a hacer 2 observaciones nada más. Lo de remineralizar, atención, porque estrictamente los que terminan mineralizando son los descomponedores, es decir, bacterias principalmente. Ponele, un globo una partícula de caquita del zooplancton todavía es materia orgánica que el fitoplancton no puede absorber. Eso, atacado y degradado por los descomponedores, es lo que termina mineralizando. Okay. Distinto es, sí, hay algunas excretas que sí son solubles, como por ejemplo excretas de tipo orina en los peces, que esas sí son directamente disponibles para el fitoplancton. Así que está bien lo que dijiste si pones a participar también a los descomponedores como grupo de organismos que son los que efectivamente realizan la mineralización. ¿Sí? Ok, perfecto. Y después el otro comentario que hago, es un comentario y que tal vez daría para conversaciones más allá de la hora de clase, es esta forma de expresarnos siempre que tenemos, que a veces por decir las cosas medio rápido, parecería que estamos otorgando como una función biológica de control de la biomasa del fitoplancton, como si eso fuera algo benéfico para el sistema, o como si hubiera una especie de misión del zooplancton, de devolverle los minerales al fitoplancton, y bueno, no es tan así, ¿no es cierto? Pero vale, y todos nos expresamos rápidamente, y lo decimos de esa manera. Bueno, ¿vuelvo a la clase de zoo? De cualquier manera, a mí me parece que lo que contábamos recién tiene hay un aspecto muy, muy positivo, que es que de todas estas clases, de todas estas clases de la primera parte del curso, nos llevamos las ideas para la segunda parte del curso, cuando vamos a ver funcionamiento de los 3 grandes grupos de sistemas acuáticos, de ríos, de lagunas y de lagos. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver ahí son ideas que nos llevamos de esta primera parte, así que bien vale pensar profundamente en todo lo que estamos viendo ahora. Bueno, muy bien, entonces estábamos a punto de repasar rápidamente, porque el tiempo lo podemos emplear en cosas mejores, cómo está organizado el cuerpo de un cladócero. Yo los dejo a ustedes, perdón, estaba tratando de buscar esto. Los dejo a ustedes en el análisis profundo, pero bueno, los cladóceros son estos animalitos invertebrados, pequeños, que tienen adaptado el segundo par de antenas para la natación, porque no nadan con las patas, sino que las patas las tienen destinadas al aparato filtrador con el cual retienen las partículas de las cuales se alimentan. Los cladóceros son unos organismos muy eficientes en el filtrado del agua y muy voraces, son muy poco selectivos, se comen todos los cladóceros, después preguntan, pero todo lo que pueden lo aprovechan para la construcción de más biomasa de cladóceros, así que son muy efectivos a la hora de captar recursos y transformarlos en biomasa. La diversidad es interesante, hay varias especies, géneros más bien distribuidos por todo el mundo, pero después una diversidad específica asociada a los sitios. Entre la clase de hoy y el trabajo práctico, ustedes van a ir
ejercitando el reconocimiento, los criterios usados para la determinación de géneros, a veces incluso también de especies. Cuando los vemos en la muestra, hay que aprender a ver un animalito de estos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los ítems que dan diferenciación específica, como por ejemplo el tipo de postabdomen que tienen, o si sus ramas, si sus antenas son más bien fuertes, como esta diafanosoma que tenemos acá, con un tremendo brazo para la natación, o si son más bien gráciles y pequeñas, como estas de Moina, si tienen muchas y largas sedas en los artejos de las antenas, o no, si tiene estos plumeritos cortos y simpáticos como esta bosmina. Pero vean ustedes, todos estos de aquí arriba, y Daphnia, el género más importante, bien adaptados para la natación en las aguas abiertas. En cambio, estos otros géneros, Sida, Alona, que vemos por acá, son más bien amigos de la zona litoral, más que filtrar fitoplancton, ramonean perifiton, así que no todos los cladóceros pertenecen al zooplancton. Hay algunos también que podemos encontrarnos dentro de lo que es más bien la fauna litoral, la fauna que está en las camas de macrófitas. Y finalmente estos dos de aquí abajo, que son cladóceros que se entregaron a la vida carnívora, son cladóceros predadores, en donde se han despojado de su caparazón protectora para ganar agilidad y movimiento raptor para hacerse con sus presas. María, perdón, eso Sí. te lo quería preguntar, porque lo mencionas mucho en la teórica, es como que sea raptor. ¿Raptor porque rapta a la presa o a qué hace referencia ese adjetivo? Sí, son predadores que actúan capturando rápida y violentamente a sus presas. Ok. Es una estrategia de cazador, una estrategia de caza. Hay otros que son, por ejemplo, cazadores de acecho, cazadores de resecho, no dentro del plancton, pero hay algunos que hacen trampas, otros que esperan sentados a que la presa pase y le pegan el salto encima, que eso es lo que se llama resecho, otros que persiguen a la presa. El raptor es más bien de estar tranquilo y cuando la presa pasa cerca, dar un manotazo, un salto violento para captarla. Y así actúan estos cladóceros de aquí y también los copépodos ciclopoideos, que es el grupo de carnívoros entre los copépodos. Perfecto, gracias. Estas cuestiones que hablamos, tanto desde el punto de vista de la alimentación, como en este caso del punto de vista de la reproducción, en este gráfico que estamos viendo, el ciclo sexual y el ciclo asexual de la reproducción de los cladóceros, insisto, si bien es interesante de por sí, y seguro cualquiera de nosotros podría pasar horas leyendo un libro sobre la biología de los cladóceros, tiene un interés ecológico importante, porque la velocidad de la reproducción, acuérdense que la vimos la clase pasada aplicada a las algas, y entonces veíamos cómo el grupo que tiene una reproducción más rápida es el que puede picar en punta cuando hay recursos abundantes y dominar el ambiente, y así entonces dominan las diatomeas al principio de la temporada de crecimiento. Lo mismo pasa con el zooplancton. La disponibilidad de recursos está en el ambiente, y por parte de competidores por esos recursos, el que más rápido puede transformarlo en biomasa de hijos gana la captación del sitio, es decir, copa el lugar. Y copando el lugar, entonces, es como domina su genoma en ese momento, en ese ambiente. Y una estrategia para facilitar
este dominio rápido del ambiente cuando hay gran cantidad de recursos disponibles es la rápida reproducción. ¿Y qué más rápida reproducción que la asexual? Entonces, la reproducción partenogénica permite, es como sacar fotocopias, ¿no es cierto? Y llenás el espacio con individuos hijos idénticos a la madre. Esa es una estrategia buenísima, siempre y cuando el ambiente sea estable. ¿Cuál es la desventaja de la reproducción asexual? No sé, si quieren me pueden decir, aparte de que es aburrida, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la desventaja de la reproducción asexual? La baja variabilidad genética. La baja variabilidad genética, muy bien, que implica un riesgo muy alto en un ambiente variable. Entonces, frente a un cambio ambiental, la reproducción asexual es prácticamente un suicidio, y entonces aparece la generación sexual justamente como una forma de aumentar esa variabilidad, con la esperanza de que alguno de los genomas recombinantes le pegue a ser eficiente en el nuevo ambiente y entonces la población como un todo sobreviva. Los cladóceros entonces, con la alternancia de generaciones asexuales o sexuales, tienen ahí una carta de triunfo frente a estos otros, a los copépodos, que, me adelanto, tienen un ciclo de reproducción sexual, no tienen reproducción asexual, y entonces van atrás, van siempre más lentos en la reproducción, y acomodándose más bien a cuando los cladóceros no son dominantes. Es decir, no es una cuestión de que triunfan los copépodos, sino más bien que los cladóceros les ceden el trono. Acá tenemos una ilustración de la anatomía de un copépodo. Es más fácil entenderlo como animalito, ¿no es cierto? Tiene una parte más de cabecita, las patitas, un ocelo, las antenas, usa las patitas para nadar. Y con las antenas explora el agua, recoge material del agua, pero los copépodos además son bastante selectivos a la hora de lo que ingieren. Todas cosas entonces que tienden a asociarse con una tasa de crecimiento más lento, pero igual son los organismos dominantes en el plancton marino, por ejemplo, zooplancton marino. Aquí distintos grupos de copépodos. Al principio de la clase veíamos una foto como esta, como la de un ciclopoideo, que decimos es un copépodo carnívoro. Este, en cambio, es un copépodo herbívoro. ¿Recuerdan el nombre de este grupo de copépodos? ¿Calanoides era? Sí, muy bien, calanoideos, perfecto. No es difícil distinguirlo, van a aprenderlo eso especialmente en el trabajo práctico. Hay algunas características anatómicas que rápidamente las van a recordar y van a permitirles a ustedes entonces distinguir entre estos dos grupos de copépodos. El tercer grupo, este de por aquí, los arpacticoideos, son menos frecuentes, sobre todo menos frecuentes en el plancton, porque tienden a estar de vuelta más bien asociados al fondo o a las plantas sumergidas. ¿Y qué es esto que vemos en esta fotografía de aquí, del rincón? No importa si no se acuerdan el nombre, pero tal vez se acuerdan qué es o qué asociación tiene con los copépodos ¿Una que larva? vemos en las otras fotos. Discúlpame, Flor, no te escuché. ¿Una larva era? Una larva, No. más bien un juvenil, vamos a decir. Ahí está. Es la palabra más adecuada, hablar de juvenil,
que aparte de juvenil sirve para todo, ¿no es cierto? Juvenil está hablando de un joven, un individuo de pocas horas, pocas semanas, una vida mucho menos desarrollada todavía que la del adulto. Cuando hablamos de larva, hablamos de un tipo de juvenil. Y en el caso de los copépodos, el nombre adecuado para los primeros estadios para los primeros estadios juveniles es el de naupli o nauplio. Muy joven copépodo que no se parece mucho al adulto. Nauplios también tienen otros, es el nombre que llevan los estadios juveniles de otro tipo de organismos acuáticos. Luego ya de la muda, a veces 6, a veces número más, número menos, ya pasa a un juvenil mucho más parecido al adulto, un copepodito, y luego el adulto con el tamaño final y con la posibilidad de la reproducción. Recuerden que las etapas, los distintos estadios están asociados a mudas en los invertebrados, ¿no es así? Porque todos los organismos que tienen exoesqueleto necesitan expulsarlo, sacárselo de encima en algún momento para pasar a un talle más grande. Seguimos adelante, entonces, vemos el filo de los rotíferos. Guarda con estos, con los rotíferos, en términos de biodiversidad o de la importancia biológica, zoológica de este grupo. Es un filo. Reino filo. Acá tenemos un tronco muy grande de organismos, de vuelta, que no tienen mucha prensa, seguro que hasta antes de ayer o hasta que cursaron zoología ni sabían que existían, y sin embargo, importantes en los ecosistemas acuáticos. Hay que concentrarse mucho para entender a este organismo como un animalito, ¿no es así? Hay que tener ganas de verlo como animalito. Recuerden siempre el eje de los animales, ¿cuál es? El tracto digestivo. Un animal es un tracto digestivo con patas, y a veces sin patas. Así que lo que hay que organizar, lo que hay que encontrar es la boca y el tramo, digamos, intestino, estómago, intestino, ano. Eso es lo que identifica a un animal, por poco poético que nos parezca. No, esto no lo quiero sacar. Así que aquí tenemos la estructura bucal del rotífero. La identificamos por estas piezas que forman el mástax, las mandíbulas, el trofo, unas piezas muy, muy duras con las cuales el rotífero mastica, rompe su alimento. Hay rotíferos herbívoros, hay rotíferos carnívoros. Todos se caracterizan por esta parte superior con la apertura bucal rodeada de cilias y que también contribuye en su movimiento para la natación. Bueno, yo me entusiasmo hablando y tenemos que avanzar. Así que diversidad muchísima entre los rotíferos. Algunos son planctónicos, otros son bentónicos, muchos de ellos son sésiles, como estos que vemos acá, es decir, que tienen un pedúnculo sobre el cual se afirman a una superficie de crecimiento. Acá vemos una colonia, acá vemos algunos muy pequeños y rápidos nadadores, otros más grandotes, pero siempre estamos hablando más grandote, 0,2 milímetros, ¿no es cierto? No es que le ponemos mucho ahí. Los rotíferos también tienen reproducción asexual y sexual, lo que les permite unas explosiones demográficas notables cuando hay condiciones favorables. Y a ver si los minutos finales de este bloque, después tenemos que poner segunda, porque si no nos vamos a quedar hasta mañana. Para repasar algunas de las cosas que veían ustedes en los videos.
Foco en la natación que tienen estos organismos. Vean, ahí pasó Leptodora, nadando bastante complicada por la tensión superficial. Vean la relación de tamaño. Ahí tenemos un copepodote, pasó bastante grandote, un calanoideo. Si no, tenemos acá nadando rápidamente a los rotíferos, cladóceros pequeños, como esa bosmina que anda a lo loco por el centro de la escena. Uy, se me fue mi... Ahí está. Salto para acá. Uy, ¿qué pasó? No, no quiero que avance. Bueno, se ve que tenemos que cambiar de tema. Pero me interesaba ver algunas cosas que tenían que ver con la alimentación. ¿Por qué no lo estoy pudiendo ver? A ver. Aquí vemos el aparato filtrador en acción, el movimiento de estas patas, las patas verdaderas, no el movimiento de las antenas, que es para nadar. Otra vez las patas de Daphnia moviéndose para generar esta corriente de agua que trae hasta ella las partículas alimentarias, y cómo el aparato filtrador retiene las partículas y es eso lo que ingiere. Copépodos calanoideos nadando activamente. A ver acá. No, creo que aquí la construcción de su bolita de alimento. El flujo de corrientes que trae la partícula alimentaria que queda retenida en el aparato filtrador. La ingesta. Y me quedo porque quería ver un detalle más aquí que asocio con lo que veíamos hace un par de clases, ¿no es cierto? Que estas colonias filamentosas son verdaderamente un problema para el herbívoro, porque le traba el aparato filtrador. Y sin embargo es una estrategia de supervivencia entonces para las algas. Acá lo vemos limpiando al post-abdomen el aparato filtrador. Creo que no tenemos nada más. A ver aquí tal vez unos rotíferos herbivoreando. Acá, un rotífero comiendo algas. En este caso un rotífero herbívoro. Bueno, el reino animal no deja de sorprendernos. Perdón, Sí, Mariata, ahí te puedo hacer una pregunta porque lo claro. noté específicamente en el video, decís que es una cianobacteria lo que se está comiendo. Sí, una ¿Y no colonia de eran, cianobacterias. y no eran no palatables? Las cianobacterias son muy poco palatables, sobre todo para los herbívoros más importantes. Los rotíferos tienen una importancia grande como ítem alimentario, sobre todo en los peces cuando son bien jóvenes y cuando su boquita es tan pequeña que no podrían comerse un cladócero porque todavía no pueden abrir la boca 1 milímetro de apertura porque todavía son demasiado pequeños. Entonces los rotíferos son clave en el funcionamiento del sistema. Pero su impacto como herbívoros es muy pobre. Okay. Aunque tengamos el zooplancton en algunas circunstancias dominadas por microzooplancton, por componentes como los rotíferos o por los naupli, su envergadura de remoción de biomasa de herbívoros no mueve la aguja. Okay. Al lado de lo que es la capacidad de filtrado, que es una de las cosas que vamos a ver ahora, que tenían datos ahí comparativos, al lado de lo que es la capacidad de filtrado de una Daphnia, tenés que juntar un montonazo, no tengo el número, pero se podría calcular, cuántos rotíferos ingieren como una Daphnia, y no provocan impacto de herbivoría. Ok, ya entendí, perfecto.
Bien, pasamos entonces a una apreciación cuantitativa entonces del zooplancton. Vemos esta ecuación muy básica y que aplica para cualquier organismo, ¿no es cierto? Su abundancia depende de las cosas que motorizan su crecimiento, menos aquellas que provocan su mortalidad. En el caso del zooplancton, el crecimiento está absolutamente de la mano de la oferta alimentaria, y entre la mortalidad encontramos predación, enfermedades y factores ambientales que provocan senescencia. Si arrancamos con el alimento, bueno, esta relación, que probablemente a ustedes les recuerde algún otro tipo de relaciones que ya hemos visto, es clave en la pirámide trófica, ¿no es cierto? Ustedes conocen el concepto de pirámide trófica, el hecho de que hay mayor cantidad, biomasa o energía de productores que sostienen una cantidad proporcionalmente menor de herbívoros y a su vez de carnívoros, pero la cantidad de cada uno de los eslabones tróficos depende de la oferta alimentaria del anterior. Entonces, este gráfico que se construye, como ustedes ya saben, con datos provenientes de distintos lagos, cada punto es un par entre la muestra de fitoplancton, porque tengo clorofila en el eje X, y la muestra de zooplancton, porque tengo biomasa del zooplancton en el eje Y. Bueno, me muestra entonces que en los lagos en donde hay poca clorofila, poca biomasa algal, tiende a haber menos zooplancton que en aquellos lagos que, como tienen muchos nutrientes, tienen muchas algas, por lo tanto también tienen mucho zooplancton. Esta es una relación universal de dotación de recursos para sostener la biomasa de cualquier nivel trófico. Y es una de las relaciones claves que nos llevamos aparte para la segunda parte del cuatrimestre. En lo que hace a la distribución espacial, también hay un patrón asociado con dónde está el fitoplancton. Si el fitoplancton tiene una distribución vertical asociada a la zona trofogénica, bueno, también ahí es donde vamos a encontrar mayor